Bueno, vámonos con el texto de Al tiempo, se llama Masacre en Reynosa. ¿Aún se ríe, presidente? Siguen las masacres sin freno y sin tregua, y por eso la pregunta, ¿aún se ríe de las masacres, presidente? Y es que si continúa la risa cínica de López Obrador, todos podemos confirmar que el mandatario mexicano es no solo un cínico, sino un psicópata. Y es que en todo México, en los últimos 31 meses durante el fracasado gobierno de López Obrador, la muerte tiene permiso. Pero también tiene permiso, chingado, ya se me fue, espérame porque ya se me fue el texto. Pero también tiene permiso, le estaba yo diciendo. Híjole, si traemos un montón de textos. Aquí está. Pero también tiene permiso también tienen permiso las intocables e impunes bandas criminales que se han apoderado del país. Del 40% del territorio nacional, según reveló Christopher Landau, ex embajador de México, de Estados Unidos en México. Pero la mala noticia es que las masacres volvieron a Reynosa, en Tamaulipas, en donde entre 19 y 23 personas habrían resultado muertas, algunos de ellos ciudadanos sin vínculo criminal y otros presuntos matarifes. Según reportan redes sociales y notas de prensa, la tarde del sábado 19 de junio, un convoy de hombres armados llegó a 4 colonias de Reynosa en donde dispararon de manera indiscriminada contra todo aquel ciudadano que transitaba por la calle, que realizaba trabajos en la vía pública o entraba o salía de los comercios. Una de las peores masacres en la historia criminal mexicana y que por ahora permitió todas las libertades a los matarifes, a quienes no interceptó ninguna fuerza militar o policíaca sino hasta que se retiraban. La mañana del lunes 21 de julio no había un informe oficial sobre el número real de víctimas y los datos disponibles especulaban entre 14 y 23 víctimas, sean ciudadanos o criminales. De acuerdo con datos de prensa, los matarifes que incursionaron en Reynosa pertenecen a los remanentes del Cártel del Golfo y sus células de los Zetas en disputa. En realidad se trata de viejas rencillas entre los distintos grupos que se desprendieron del viejo Cártel del Golfo y que han sentado sus reales en Reynosa, desde donde se lleva a cabo buena parte del comercio de droga, armas y tráfico de personas entre México y Estados Unidos. Por eso, Reynosa es una de las ciudades más violentas del mundo y de tanto en tanto, desde 2017, es escenario de disputas criminales. Pero ninguna masacre como la del pasado sábado, en donde sin resistencia de autoridad alguna, camionetas y automóviles recorrieron barrios de colonias populares asesinando personas de manera indiscriminada. Y el mensaje es claro, matan a diestra y siniestra porque se saben impunes y porque saben que en Tamaulipas, como en el 40% del territorio nacional, no existe autoridad y no hay Estado. Y el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional no existen, ya que por decisión del presidente López Obrador, el gobierno federal claudicó su responsabilidad frente al crimen organizado, una responsabilidad anulada a cambio de una alianza con los varones del crimen y de la droga, que hoy ponen alcaldes, diputados y hasta gobernadores. ¿Y dónde están el Congreso, la Suprema Corte, la Comisión de Derechos Humanos y los opositores para exigir que el gobierno federal asuma su responsabilidad de Estado frente a las masacres? La división de poderes está muerta. Y por lo pronto, el Congreso está sometido mientras que la Corte y la Comisión de Derechos Humanos no son más que lacayos del dictador López. Lo cierto es que los ciudadanos estamos solos a merced del crimen organizado y de las bandas de narcotráfico, de los matarifes y aliados del gobierno de López Obrador. Pero tampoco es novedad la ineficacia de López. Cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, dejó crecer la violencia y el crimen a tal nivel que se gestó la mítica Marcha Blanca, una protesta masiva contra el mal gobierno de López Obrador. Peor aún, el 15 de febrero de 2017, el candidato López Obrador dijo que a partir de 2018, cuando triunfe Morena, se van a acabar las masacres en México, se va a terminar la guerra. Luego anunció
que en solo 5 años del gobierno de Felipe Calderón se documentaron 68 masacres y en el gobierno de Peña dijo se tienen en promedio una masacre por mes. ¿Pero qué creen? Que solo en el año 2020, el primer año del gobierno de López, la ONG, conocida como Causa en Común, detectó que en esos 12 meses del 2020 se registraron en todo el país un total de 672 masacres. Sí, 672 masacres, como parte de los 5.380 actos catalogados como actos de violencia extrema o atrocidades. ¿Y qué significa la cifra anterior? Poca cosa, que en el gobierno de López Obrador se registraron 10 veces más masacres que en el gobierno de Calderón, lo que significa, por otro lado, 12 veces más masacres que en la gestión de Peña Nieto. Pero el extremo del cinismo presidencial apareció el 18 de septiembre del 2020, cuando en una de sus mañaneras López se carcajeó de las 45 masacres que en esa fecha reportaba el diario Reforma. ¿Aún se ríe, presidente? Esa actitud del mandatario mexicano le dio la vuelta al mundo y confirmó que López tiene una alianza con los criminales de la droga y de la violencia. Y a pesar del fracaso evidente en la lucha contra las bandas criminales y de la violencia, el 28 de abril del 2021, López Obrador negó la versión del ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien dijo que México está dominado en el 40% de su territorio por bandas criminales. Pero la respuesta del presidente fue escalofriante. Dijo que su gobierno no perseguirá a los jefes criminales y que ordenó que los sicarios no fueran eliminados porque son concepciones distintas. Nosotros no queremos que haya masacres como antes. No los vamos a matar en caliente. Y luego reconoció que la liberación de Ovidio Guzmán fue ordenada por él, por el propio presidente. Lo de Sinaloa, para que no quede duda, fue una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente que la de los criminales. Y entonces, frente a esto, debemos preguntar, en la masacre de Reynosa, presidente Obrador, ¿usted también dio la orden de que matarifes masacraran a la sociedad civil y que nadie tocara a los matones? Porque si es así, pues se trata de otro crimen de Estado. Se los dije. López Obrador es un criminal de Estado. ¿Qué le pareció? ¿A poco no es un criminal de Estado? Te digo que sí. Manuel Icea, primero lo juzgamos a él, claro. Pero lo que tenemos que hacer es no hacer caso de esa tontería de la... Es una tomada de pelo. Viviana Rivera, deje de burlarse de los mexicanos, señor López. Pues nosotros no le hagamos caso, ¿no le parece? Vic Mesara, solo eso, que presente pruebas para que hacer tantos malabares, claro, para eso es la justicia. La justicia de tómbola no existe, ¿eh? Que no mame. Carlos Sánchez, la ley se aplica y no se pregunta, claro. Ya ve, somos la mejor comunidad. Esto, con 4 palabras, es un análisis político. Bernarda Jiménez Sánchez, pura falsedad e hipocresía. Bueno, es que no sabe nada, es un ignorante. Imagínense un ignorante con iniciativa, no, bueno. Enrique Galife, saludos Ricardo, dale duro al altísimo mictómano. Enrique, le mando un abrazo, gracias. Marimar López, el ejército debería estar actuando contra las bandas criminales. Claro, si no es el ejército, ¿quién? Pregunto yo. Ellos son preparados para el uso de armas, para la estrategia militar, para etcétera. Nosotros no, la sociedad no estamos preparados para eso. Imagínense. No, bueno. ¿Qué más? Primeros 30 meses, homicidios dolosos. Calderón, 30.572. López Obrador, 89.041. Peña Nieto, 42.658. ¿Quién resultó ser el más imbécil, el más criminal? López. Así o más claro. Traición, angustia, egoísmo, dolor y muerte. ¿Hasta dónde llega la impunidad? Amores perros. Una historia de cuarta de la cuarta. ¿O sí?
Javier Aparicio nota que ya solo queda un Avenger patriota del gabinete original, Manuel Bartlett. No, pues sí, yo creo que el ratito, caput. Pero además es del gabinete ampliado, ni siquiera es del gabinete gordo. Antonio Garci, esos que festejaron el triunfo del Cruz Azul hace 20 días, no van a celebrar al Ángel de la Ciudad de México que ya tiene un rebrote de la epidemia. Tómela, güey. Vayan al Ángel, cabrones, al rebrote de epidemia, a ver si se les quita los güeyes, ¿no? ¿Qué más? Vámonos con la frase del día porque ya casi nos vamos. Hay solo un derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca, pero con ese derecho viene también el único deber humano, deber de aceptar las consecuencias. Nietzsche, esta es una gran frase. Solo hay un derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca, pero con ese derecho viene también el único deber humano, deber de aceptar las consecuencias. Claro, ¿no? Acuérdense que todo derecho conlleva una responsabilidad. Pues sí, ¿o no? ¿Qué más? Ya nos vamos, pásela a todo dar, apenas es martes, los espero hoy en la noche, en la báscula, ¿vale? En el canal mexiquense, en 34.2. Va a encontrar cosas muy interesantes. La verdad que vale mucho la pena. Adiós.